Muy bien, 9 de la mañana con 13 minutos. Nos vamos a ocupar del análisis de datos. Antes quiero contarles, eso sí, que tengo en mis manos un vinilo de Megadeth. Allá y... Lo vamos a regalar mañana. Está firmado por un señor, si ustedes no lo conocen, Muntaigne. Ajá. ¿Les suena? De su puño y letra. De su puño y letra. Muy bien, pues. Mañana les cuento más detalles. Bueno, una empresa de despachos organiza las rutas de acuerdo a información del tráfico y la que le dan sus clientes. El gobierno cambia su política de salud gracias a estadísticas de los pacientes. Todos manejamos datos y a la vez los generamos a gran velocidad y en enormes cantidades. Esto ha dado lugar a nuevas tecnologías que prometen grandes beneficios para la gestión de empresas de todos los tamaños, instituciones, etcétera. Y para saber más acerca de ellos estamos en el estudio con Richard Weber, matemático e investigador en Data Science del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, Universidad de Chile. Richard, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Gracias por venir al programa. Richard, bueno, cuéntanos qué es el Data Science y cuáles son las herramientas disponibles hoy. Bueno, el Data Science es una terminología nueva para algo que estamos haciendo hace mucho tiempo. Eso hace 200 años atrás se llamaba estadística. En los años 50 del siglo pasado, por ahí 1955, se hablaba mucho de la inteligencia artificial y eso son varias líneas de investigación que al final llegaron a lo que llamamos hoy el Data Science, que es análisis de datos, encontrar información en grandes volúmenes de datos. Eso Patrones. Exactamente. Muy bien, con eso ya mencionaste una palabra clave. Lo que nosotros estamos haciendo, estamos buscando patrones en datos. Por ejemplo, piensa en datos de clientes de un banco, por ejemplo, ¿ya? Entonces, algunos clientes tienen algún comportamiento, otros clientes tienen otro comportamiento. Y eso es lo que llamamos un patrón en los datos. Entonces, el comportamiento se traduce finalmente a datos que los bancos en ese caso tienen en su base de datos, y encontrando el patrón, que no es para nada fácil, pero encontrando el patrón pueden tomar acciones, por ejemplo, para hacer una mejor promoción. ¿Y eso, qué herramientas se utilizan para eso, Richard? Bueno, aquí necesitamos herramientas de distintas disciplinas. Hay modelos matemáticos, ahí necesitamos la matemática, pero también necesitamos la computación. Entonces, esos son dos elementos que siempre tienen que estar presentes, y aparte de eso, siempre necesitamos el conocimiento, la expertise del usuario. Me explico, si desarrollamos un modelo Data Science para un banco, necesitamos entender el negocio del banco. Pero datos no tenemos solamente en los bancos, también en astronomía, en medicina. Tú mencionaste el caso de los pacientes. El médico también tiene que estar presente si queremos encontrar el patrón de un paciente con cierta enfermedad. Entonces, siempre necesitamos básicamente esas tres disciplinas, la matemática, computación y la aplicación que sea. Interesante esto. Súper. Y con esto, Richard, van diseñando, bueno, pueden ser políticas públicas, pueden ser, no sé, campañas de venta. Yo conozco una persona que justo, mira, no me lo vas a creer, ayer me hablaba, trabajaba en un grupo económico muy grande y él me decía que se dedica a un conocido, minería de datos. Pero ese es uno de los... Yo lo encontré increíble. Bueno, a eso nos dedicamos. Yo empecé con la estadística hace 200 años atrás, hoy se llama Data Science, y entre medio esa idea de búsqueda de patrones de datos ha pasado por distintas terminologías. Por ejemplo, el data mining. De hecho, yo hice mi tesis doctoral en data mining. Hoy cambia el nombre, pero el concepto sigue siendo el mismo. Data mining, ¿por qué se llama data mining? La minería de los datos. En un país minero como Chile, sabemos que se hace en minería. Uno busca en la mina, encuentra mucha roca, ¿no es cierto?, material no precioso, hasta encontrar el cobre o el oro o el diamante. Y esa idea dio inicio al término data mining. Buscamos en una mina de datos, que es la base de datos que tiene, por ejemplo, el hospital o el banco o el usuario que sea, y en esa mina de los datos buscamos el patrón, que para nosotros es lo que es el cobre en Codelco, por ejemplo. Qué interesante, estamos conversando con Richard Weber, matemático e investigador en Data Science del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Richard, ¿y cómo se encuentra Chile en respecto a estas prácticas de análisis de grandes volúmenes de datos? ¿Cómo estamos como país en el contexto? Muy interesante la pregunta. Yo observo una gran brecha dentro de Chile entre la investigación de punta, donde yo creo que jugamos como Universidad de Chile un rol importante y estamos a la par de nuestros colegas en el mundo. Ahí no tenemos que escondernos. Eso por un lado, pero al otro extremo observo muchas empresas
medianas, ¿no es cierto?, que todavía están recién empezando, están recién escuchando, como tú lo decías, algo de la minería de datos y están empezando a ver qué es eso me sirve. Entonces ahí veo una brecha muy, muy grande dentro del país. En resumen, tenemos la capacidad, sí, estamos haciendo investigación de punta, sí, pero aterrizarlo a las empresas, ahí falta todavía. Y en este contexto me gustaría mencionar algunas actividades que estamos haciendo. Adelante, estamos por favor. desarrollando un seminario ahora este mes, el 25 de agosto, justamente sobre aplicaciones de data science en la industria. ¿Esto se puede aplicar a la política, a los gobiernos? Por supuesto. Por ejemplo, en impuestos internos hay un gran problema que es la evasión de impuestos. ¿Ya? Evasión, bueno, otra política pública tiene que ver con transporte. Ahí también hablamos de evasión. Entonces, en general, podemos detectar patrones de fraude también. Y en impuestos internos desarrollan, y los ayudamos a los profesionales de impuestos internos, los ayudamos en desarrollar sistemas para detección de fraude, detección de evasión de impuestos. Y en base a eso uno puede desarrollar ciertas políticas. Otras también en educación, un tema muy de moda, muy importante en el país. Salud también, salud pública. Entonces, entender cómo se mueven, cómo se comportan, en ese caso los usuarios o los pacientes en el caso de salud, uno tiene mejor información para tomar políticas eficientes. Quiere decir, atacar el fenómeno, el que sea, pero en forma eficiente. Richard, yo lo compré, pero aún no lo leo, el libro de Nate Silver, La señal y el ruido. Me parece que, bueno, y leí la introducción y que es fascinante para los que nos están escuchando. Es un libro que habla de estadísticas, qué fome, pero es extraordinariamente apasionante. Claro, no son números, son cómo hablan los números. ¿Ah? ¿Cómo le dice a un matemático que la estadística es No, fome? al público masivo, o sea, a la idea, si tú le dices a una persona, economía también, ¿no? De hecho, nuestra apuesta ha sido también, la economía también es árida, cómo se ha presentado tradicionalmente. Pero en el libro de Silver, en la introducción que sí leí, habla de este tema del ruido, ¿no? Que en el análisis de grandes volúmenes de datos, el principal desafío es aislar el ruido, o sea, lo que parece que es significativo y no lo es. Cuéntanos un poco de eso. Exactamente. Te voy a contestar la pregunta, pero antes de eso me gustaría compartir una anécdota en el contexto de la estadística que es fome. Yo he escuchado de una profesional, una mujer joven, soltera, que trabaja en una empresa en Estados Unidos, y si ella sale sola y se acerca a un hombre, ella trabaja en marketing en un banco, en el departamento de marketing. Si se acerca a un hombre y le gusta mucho, ella dice, no, yo trabajo en marketing. Si no le gusta tanto, dice, no, yo hago estadística. Pero volvamos a tu pregunta mejor. Pongámonos serio. Pongámonos serio. Oye, ¿fue ayudante de estadística en la UNI? La señal y el ruido. La señal, como dice Nate Silver, es lo que antes llamábamos el patrón. Es lo que estoy buscando. Los datos me señalan algo. ¿Ya? Los clientes en un banco que tienen cierto comportamiento prefieren cierto medio de pago. Esa es la señal que me interesa. Pero sobre eso tengo otros datos que son el ruido. Y el desafío que tenemos en Data Science es justamente encontrar la señal y separarla del ruido. Qué potente, ¿eh? Te quería preguntar, Richard, aprovechando tu presencia en el programa, porque esto me parece un mundo fascinante que puede ser muy agradable escuchar, sobre todo para gente joven y todo lo demás. ¿Qué rol está ocupando en la matemática, que sobre todo para la gente joven aparece como una cosa árida, ¿cierto? Lo que estábamos hablando. De acuerdo a tu experiencia personal y profesional, ¿cómo se aplica eso y qué nos puedes decir respecto del desarrollo matemático para enfrentar la vida? Sí. No voy a contar de nuevo la anécdota, pero apunta un poco a lo mismo. Eso es fascinante. Yo empecé con eso hace mucho tiempo atrás, no voy a decir cuántos años, y la verdad es, todos los días encuentro algo nuevo. Desarrollando modelos matemáticos para encontrar un patrón es hoy más fascinante que ayer y estoy seguro menos fascinante que mañana. En ese contexto también me gustaría mencionar otra actividad que tenemos en el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, donde vamos a colegios. Eso lo que cuento acá del patrón del ruido, también lo cuento en colegios. Niños de 14, 15 años. Es impresionante. Se abren los ojos, la boca, están con boca abierta y la idea que
que tenemos con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería es justamente acercar a los jóvenes a la matemática. Es decir, la matemática no es fome, la matemática tiene un potencial enorme, es fascinante aplicar la matemática. Sí es difícil, pero no hay que tenerle miedo. Ese es como el mensaje. ¿Cómo se desarrolla un modelo matemático? Es mucho trabajo. Es un trabajo que enseñamos en la Universidad de Chile. Yo puedo comentar la experiencia de un curso que tengo sobre data mining en el Departamento de Ingeniería Industrial, donde uno, en el fondo, a lo largo del semestre, simula un proyecto. ¿Ya? Yeah. Tenemos 15 semanas de semestre y en la primera semana introducimos un problema y los alumnos tienen que resolver ese problema a lo largo del semestre. Y les entregamos cada semana herramientas. En las clases lectivas entregamos los modelos, pero también trabajamos con herramientas computacionales. Nuevamente tenemos que juntar la matemática con la computación y a lo largo del semestre los alumnos son capaces de resolver problemas casi reales. Es fascinante ver eso. Ellos consiguen el problema en una empresa el primer día de clase y el último día de la clase, 15 semanas después, entregan una solución. Obviamente no la solución perfecta, pero ese es como el aprendizaje donde simulamos un proyecto, como después los mismos alumnos como profesionales tienen que hacer en la práctica. ¿Cuál es la diferencia? Perdona mi ignorancia, por favor, pero igual quiero preguntarte esto. ¿Cuál es la diferencia del modelo con el algoritmo que se habla tanto hoy día para el desarrollo de aplicaciones y todo aquello? Bien, entramos al área chica. El modelo describe, por ejemplo, el contexto de los datos. ¿Qué datos quiero usar? Por ejemplo, y con eso vuelvo ahora al ejemplo del cliente en un banco, en el modelo tengo que decir cuáles son las variables que podrían ser importantes. Por ejemplo, edad, el ingreso, las transacciones con su tarjeta de crédito. Eso es parte del modelamiento. Okay. Yo modelo la situación. Después necesito un algoritmo para encontrar el patrón. Entonces, convive el modelo con el algoritmo. Y nuevamente, modelo es el mundo matemático, algoritmo el mundo de la computación. Exactamente, esos son los dos mundos que tienen que convivir acá. Interesantísimo. Es un nuevo mundo que hay que explorar, que tiene mucho que dar para las empresas, para las organizaciones del Estado, para la sociedad civil. Hay mucho que aprender ahí y desarrollar. Atención porque hay un seminario, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco, un seminario de Data Science en la Universidad de Chile, ¿no? Sí, es en la Universidad de Chile, en el Departamento de Ingeniería Industrial. Es el 25 de agosto. ¿Y se puede hacer publicidad acá? La página web, supuesto, la página web es www.belargaafi.cl, bafi.cl. ¿Y qué significa BAFI? Business Analytics in Finance and Industry. Excelente. Bafi.cl. Bafi.cl. Atención entonces. Seminario 24-2016, Universidad de Chile, en Bochef. Excelente. Magnífico. Richard Weber, matemático e investigador de Data Science del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Richard, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por la clase, además, profesora, que no sabía. Pero si quieren podemos seguir. Encantado. 9 de la mañana con 26 minutos. Espero que tengan una estupenda jornada. Nos vamos con Faith No More. Chao. Chau.